Alejandro, ¿tú ves alguna intención de algún actor político o incluso social de administrar la tragedia y de manipular a los padres de los 43? He escuchado y he visto algunas opiniones. El propio presidente dice que ya basta de dejar de administrar la tragedia. ¿Hay intención por parte de algún sector, de algún ente que tú detectes, de manipular a los padres de los 43? Eso ha estado presente incluso no solamente desde el 2018, sino mucho antes, en donde también hubo una operación por parte del Estado mexicano, como ya se ha dicho, no solamente en el momento de la desaparición, sino que hubo una operación que aquí es una relación que creo que poco se ha mencionado, de la operación que se hizo para constituir la verdad histórica, con la operación que se hizo también en 1968, después del 2 de octubre, para generar toda una operación mediática que socialmente hiciera que se aminoraran, por así decirlo, o que intentara aminorar los impactos de la represión brutal del 2 de octubre. Lo mismo sucedió a partir de 2014. Hay actores mediáticos, hay actores políticos, hay supuestas organizaciones de la sociedad civil que están tratando de incidir permanentemente en el tema para que no se hagan las preguntas que se deben de hacer y para que no se cuestione lo que verdaderamente debe ser cuestionado, que es esta complicidad entre el poder económico, las fuerzas del Estado, que por supuesto ahí estaba el Ejército, estaba la Marina en su momento, y las fuerzas también del crimen organizado. Todo este análisis es el que no quieren que se sepa, y para conveniencia de unos pocos, para conveniencia de sus intereses, claro que será muy fácil permanentemente llevar a los padres de familia, llevar a las víctimas a la conclusión de que este gobierno simplemente los ha traicionado, que es más de lo mismo y que puede haber un rompimiento del grupo, obviamente de las víctimas, que también son los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, con el gobierno federal, porque sabe muy bien la derecha y saben muy bien estos intereses que ese rompimiento que ellos tanto anhelan sería muy simbólico, y que el punto de quiebre que hubo en 2014 del régimen neoliberal, que fue pues un estallido social como el que vimos en ese entonces, pues podría también expresarse, y tienen la esperanza de que se pueda representar también en este gobierno bajo el argumento de que es más de lo mismo. Y ese discurso que han tratado de vender a la población desde 2018, que realmente pues no ha habido un cambio verdadero en México. Por eso es que hay que estar muy alertas, hay que señalar estos intereses, y a pesar de la dificultad que existe por conocer la verdad, hay que tratar de entender todas estas señales que se emiten, de identificar a todos estos actores que de manera cínica tratan de... Incluso veíamos a panistas, el mismo 26 de septiembre pasado veíamos descaradamente a panistas que en su momento defendieron la guerra contra el narco en redes sociales, recordando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por eso creo que pues sí es fundamental estar muy alertas a estos agentes que tratan de manipular permanentemente los hechos. Vaya cinismo y descaro de estas personas que mencionas, Alejandro, porque Ayotzinapa es solamente la punta del iceberg de una tragedia humanitaria que trajo la guerra de exterminio de Felipe Calderón. Es como una representación de muchísimas víctimas de desaparición forzada y de desaparición de nuestro país. Se cuentan por miles de miles, y eso nos deja ver lo perverso del régimen salinista neoliberal, porque son tantos que no se pueden identificar. Por donde quiera que hay y que se va, hay alguna tumba, hay algún lugar, hay alguna fosa, hay algún lugar en donde hay restos. Creo que todavía ni siquiera dimensionamos de una forma adecuada, Alejandro, lo que ese régimen salinista neoliberal nos dejó en materia de desapariciones. Es uno de los más grandes retos para un gobierno. Pero fíjate que hace unos meses platicaba yo con Pedro Miguel, y me decía Pedro Miguel que iba a ser casi imposible dar justicia a todos los desaparecidos de nuestro país, pero que con Ayotzinapa, si se lograba acercar a la justicia, podría reivindicarse mucho a todas esas víctimas anónimas que hay a lo largo del país. ¿Cómo ves esa parte como reto de una transformación basada en el humanismo, basada en que primero son los pobres, que primero son los desprotegidos? ¿Cuál debe ser el plan? ¿Cómo podemos asumir
una cuenta pendiente, no solo con Ayotzinapa, sino con miles de familias que hoy siguen buscando a sus familiares víctimas de la desaparición forzada a partir de la decisión criminal de Calderón. Obviamente hay muchos de desaparición antes de Calderón, evidentemente, pero de manera mucho más profunda a partir de la declaración de guerra de exterminio del genocida de Calderón. ¿Cómo ves la forma en la que la transformación tiene que asumir este problema, que es un problema dolorosísimo, que es un problema profundo y que lastima y sigue sangrando y sigue lastimando a nuestro país? Sí, es una de esas venas abiertas de América Latina, como escribió en su momento Eduardo Galeano. Sin duda es una herida abierta hasta nuestros días, así como lo sigue siendo el 2 de octubre de 1968, que simplemente es una fecha simbólica de una serie de hechos y de muchas otras miles de asesinatos, de desapariciones, de torturas, que pues el día de hoy, al final de cuentas, pues han llevado también, y todas esas luchas han sido producto del proceso de transformación que estamos viendo hoy en día, gracias precisamente a esos personajes, a esas miles de personas que dieron su vida en su momento, porque hoy se pueda llevar a cabo el inicio apenas de una transformación. Y yo creo que precisamente ahí está también el reto. Por un lado, en lo que tiene que ver con el acceso a la verdad y a la justicia, pero también con la garantía de la no repetición. Y lo único que puede garantizar bajo el sistema democrático que tenemos hoy en nuestros días y bajo el proceso de transformación que estamos viviendo, la garantía de no repetición pues únicamente se puede dar con no permitir que estos poderes y que estos intereses regresen al gobierno, que no lleguen a encabezar no solamente un gobierno federal, sino ningún gobierno estatal, ningún gobierno local. Y es que esto no depende solamente de personas, no es un asunto solamente de individuos, sino de ideas, de filosofías políticas y de modelos económicos, políticos, como el que se implementó en México con el neoliberalismo, que fue un modelo rapaz basado en la acumulación, en el despojo, en la explotación, y que para poder sostenerse tiene que hacer uso de la fuerza, tiene que reprimir a los movimientos sociales a través del uso de la fuerza. No existe el diálogo, no existe la democracia bajo el neoliberalismo, y es por eso que en todos estos tiempos del neoliberalismo, lo único que vimos fue una represión constante de las fuerzas del Estado. Nunca vimos la posibilidad de diálogo, que es lo que hoy sí tenemos, y al menos creo que lo que es más importante señalar es los tiempos que vivimos hoy en día respecto al pasado. Todavía incluso quienes somos muy jóvenes y pudimos padecer la represión del 2014 en la Ciudad de México, en las manifestaciones, pues apenas podemos valorar justamente lo que implica el ganar esas libertades democráticas, el ganar el derecho a la asociación, a la protesta, que son derechos que por ningún motivo nos podemos permitir perder, por ningún motivo podemos permitir que haya retrocesos en ese sentido a nivel nacional, pero también en ningún estado. Y eso, por un lado, va a tener que ver con no permitir que regresen los partidos del viejo régimen, pero también hay que decirlo, hay que procurar que al interior de los partidos, incluso dentro de Morena, se den procesos cada vez más democráticos posibles y que el proceso de transformación vaya madurando cada vez más para que no se permita que... Por ahí, Alejandro. Sí, empezaste a cortar y no me gustaría que eso se interpretara como una cuestión de censura, porque estamos hablando de un tema que está súper en la memoria ahorita de la gente, sobre todo de los capitalinos. A ver, vuélvenos a mencionar esa parte de que no solo depende de que no lleguen estos del régimen antiguo, sino hablabas algo al interior de Morena. Vuélvenos a desarrollar esa idea. Sí, hablábamos de la importancia no solamente, por un lado, de poner atención en los individuos o en ciertos personajes que estoy seguro, deben ser condenados por los hechos de represión que cometieron en su momento, pero también se trata de no permitir que esas ideas se vuelvan a instalar en el poder, sean en el partido que sean en el PRI, sean en el PAN. Sabemos que al final de cuentas todos estos institutos políticos, como los partidos políticos, pues son espacios en los que buscan expresarse estas ideas políticas fascistas de represión, de coartar las libertades, las garantías individuales y por supuesto que pueden estarse representando en cualquier espacio. Por eso es muy importante que al interior del proceso de transformación también se siga haciendo memoria histórica, se siga hablando
de estos temas y se sepa de dónde venimos, porque tampoco es casualidad que la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional como asociación civil pues se haya dado precisamente el 2 de octubre, porque es un llamado a la memoria y también implica un compromiso con una garantía de no repetición de estos hechos. Entonces yo creo que es precisamente aquí hacia donde se debe voltear. El piso mínimo que se debe de mantener hacia el futuro es que no vuelvan a cometerse actos de represión, y a pesar de que siga siendo todavía lento el acceso a la justicia, es algo en lo que se debe seguir perseverando. Dice un dicho que la justicia tarda pero llega, y yo confío en que más allá del sexenio, a pesar de que no se lograra en un periodo tener acceso a la justicia en ciertos casos, eso sea algo que siga avanzando, pero lo más importante es que se pueda garantizar la no repetición de estos hechos. Mi querido Alejandro, el tiempo se nos terminó, pero siempre es muy interesante poder hablar contigo. Te agradezco el que estés de nuevo en esta siguiente temporada de Resentidos. Nos vamos a ver ahora todos los miércoles en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Claro que sí, querido Jonathan, te agradezco mucho. Un saludo a la audiencia.